Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de acá. Como siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NSTV en Nuevo Siglo Cable, también en nuestro canal en YouTube. Estamos transitando la temporada número 12 del programa y es un gusto recibirlos como cada semana con el programa Estreno para de alguna forma poner temas que hacen a la coyuntura empresarial, económica de nuestro país, con diferentes actores, diferentes representantes, diferentes sectores son los que exponemos aquí para conocer el nivel de actividad y un poco allí también cómo lo ven los hacedores, los ejecutores, promotores también de lo que es el empleo a nivel país, ciertos temas, ¿no? Siempre es interesante tener esa mirada. Y aquí a mi lado ya tengo a Pablo Macchi, que es director general para Uruguay y Cono Sur de Virbac. Bienvenido. Gracias, Tatiana. Un gusto y muy agradecido por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Pablo viaja mucho, porque esto de ser representante, no solo para el país, sino también para el Cono Sur, te lleva a estar de viaje. ¿Cuánto tiempo por mes, más o menos? En realidad, tenemos una agenda de viajes importante, pero también contamos con un equipo de profesionales que nos acompañan en la tarea, responsables de mercados como Paraguay, Bolivia, Argentina. Así que sí, hay una agenda de viajes. Nosotros prácticamente todos los meses estamos viajando a los mercados, y no solamente a los mercados, sino también al interior de nuestro país, ¿no? Donde tenemos nuestros productores, nuestros clientes. Pero sí, es una agenda bastante cargada de viajes para estar en algo que nos caracteriza, si se quiere, que es la proximidad con nuestros clientes. Qué bueno eso, ¿no, Pablo? Porque un camino recorrido. ¿De cuántos años en Virbac? Cuando Virbac era Virbac Santa Elena, primero, ¿no? Ya, sí. Vos sabés que yo vengo de la industria farmacéutica humana, estuve 20 años en la industria, y ya en abril hace 10 años que estoy en Virbac, y eso fue pocos años después de la adquisición, porque ya por el año 2014 fue que empezó este tema entre Virbac desembarcando en Uruguay y llegando con una propuesta para la adquisición de Santa Elena, el laboratorio nacional que estaba en el país. Y a partir de esa fecha, sí, empezamos un camino prácticamente juntos, estos 10, 12 años. Así que sí, ya pasaron 10 años de mi llegada a la compañía y de la compañía en Uruguay, un poquito más. Y allí, Pablo, ¿cómo fue tu experiencia, ¿no? A nivel personal, ¿no? Porque uno ingresa en una compañía con cierto expertise que tú ya venías de la industria farmacéutica, pero también te dio la posibilidad de crecer, ¿no? De hoy estar liderando, digamos, como ejecutando el cargo de representación, no solo para el país, sino que también de Cono Sur. Sí. Entonces, ¿cómo te lleva ese desafío a nivel personal, ¿no? Porque obviamente lleva también mucha responsabilidad. Sí, sin duda es una posición de muchísima responsabilidad, de mucho compromiso, pero en lo personal es algo que disfruto muchísimo, es algo que descubrí, porque mi carrera profesional siempre estuvo del lugar de farma humana, estuve muy vinculado a lo que era la medicina humana y demás, pero bueno, entrar en este mundo de la sanidad animal, bueno, los últimos años sobre todo este auge que hay con las mascotas y demás, es algo que realmente se combina a una pasión personal, profesional. Es un camino que realmente lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué interesante. Bueno, allí Virbac hoy es, bueno, por supuesto que es una empresa global con fuerte presencia en sanidad animal, pero allí hay líneas de negocios. Contanos un poquito sobre Virbac y la presencia allí en sus líneas de negocios. Virbac es una compañía de sanidad animal a nivel global, está entre las 10 más grandes del mundo, la 7ª compañía más grande del mundo. Inicialmente es una compañía que surge, es una compañía francesa, su fundador veterinario inicia en lo que es el negocio, básicamente el cuidado de las mascotas. La compañía ha ido creciendo, hoy está en más de 100 países en el mundo, con 36 filiales. Y claramente tiene su gran propósito es el cuidado de los animales, tratando de claramente proveer soluciones sanitarias para una mejor calidad de vida de los animales y quienes cuidamos de ellos. Con ese concepto hoy que hablamos de una sola salud, básicamente salud humana, salud animal,
es que Virbac desarrolla este propósito a nivel global. Y esa, si se quiere, es nuestra mayor responsabilidad hoy. Es cierto lo que tú planteas, hay diferentes líneas de sanidad y de cuidado. Tenemos animales de producción en el mundo, tenemos mascotas, hoy integrantes de la familia. Claramente cada una tiene una impronta diferente. Pero bueno, en un mundo donde hay 9.000 millones de habitantes, que se calcula que para el año 2050 el consumo de proteína animal va a crecer a tasa del 40-50%, es sumamente importante poder estar cerca de los productores para poder brindar soluciones sanitarias. Y del otro lado tenemos estos nuevos integrantes de la familia, estos perros, gatos, perrijos, gatijos, como en algunos mercados suelen llamar, que claramente es algo meramente emocional. Entonces ahí la importancia de tener esa solución sanitaria, pero también de poder entender a este nuevo tutor, ¿sí? Que tiene este nuevo integrante en la casa y bueno, este microsistema, microclima que se genera, pandemia mediante también. O sea que claramente son súper interesantes las dos líneas de trabajo, pero muy complementarias entre sí, ¿no? Vamos a hablar un poco a propósito, en breve, a propósito de la economía de las mascotas, como así se le llama, y tú me hiciste una instrucción allí cuando hablábamos en algunas conversaciones previas a la entrevista, y es muy interesante, pero allí es interesante lo que es la mirada que tú puedas tener, porque tenemos muchos problemas a nivel de país, de competitividad, de niveles de productividad. La industria está como de alguna forma por sectores tratando de ganar siempre como esa batalla, ¿no? De ser más competitivos y demás. Pero aquí se trata, por ejemplo, de una industria que desarrolla biotecnología, desarrolla productos veterinarios desde Uruguay para varios países, ¿no? No solo para el mercado local. Entonces allí, ¿qué factores ves tú que influyen para que una empresa internacional decida apostar, poner su industria aquí en Uruguay y comercializar sus productos no solo para el mercado local, que le queda por supuesto que chico, sino que también para la región, ¿no? Porque eso es un buen ejemplo de industria. Totalmente. A ver, Uruguay tiene una plataforma súper interesante para lo que es no solamente la microbiología, sino también el desarrollo de la ciencia en general. Uruguay es un país pequeño geográficamente, pero que tiene un capital humano muy importante en todo lo que es el estudio de las ciencias y demás. Nuestra compañía, por ejemplo, tiene uno de los centros de investigación y desarrollo de biología enfocado principalmente en lo que es la ganadería en Uruguay. Nosotros contamos con 2 plantas industriales también en Uruguay y eso nos permite hoy, por ejemplo, tener, pensando en el negocio, entre el 40 y el 50% de la rentabilidad de América Latina se produce en Uruguay en estas plantas. Eso claramente está dentro de lo que es una plataforma país muy atractiva. ¿Y por qué? Nos hemos cuestionado, ¿no? ¿Por qué Francia elige Uruguay? ¿Por qué invierten en nuestro país? Uruguay tiene, a nivel macroeconómico, tiene cosas muy interesantes como lo que es la seguridad jurídica, estabilidad económica. Uruguay tiene reglas claras, que eso genera confianza y claramente es algo que el empresariado o estas grandes empresas les es muy atractivo. A eso le sumamos un capital humano realmente de muy buen nivel académico, científico, con exposición en diferentes partes del mundo en congreso, con realmente casos de éxitos en materia de investigación y desarrollo. Entonces, al final termina siendo una plataforma súper atractiva para que las empresas puedan mirar Uruguay. Yo diría que Uruguay está en un momento de escalabilidad de estos proyectos que es súper interesante, no solamente para el segmento veterinario, sino en general para la industria. Y allí de qué depende, ¿no? De las empresas, de mejor una plataforma de promover más la industria a nivel país o de los empresarios, porque digo, es muy interesante lo que tú planteas, porque esto que tú planteas puede no solo hacer pensar a quienes buscan quizás invertir en este sector, sino que también a quienes buscan, no solo a nivel local, sino que también invertir desde el exterior, ¿no? Sí, a ver, algunas de las cosas que llevan a que Virbac esté presente en Uruguay con estos niveles de inversión, más allá de lo que hemos comentado,
creo que tiene que ver también con que la plataforma país, quizás por la masa crítica y por la proximidad que tenemos nosotros los uruguayos y por nuestra idiosincrasia, nuestra forma de manejarnos, termina siendo algo realmente atractivo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, por ejemplo, en la empresa, en Virbac, tenemos nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, que sería imposible que creciera en sí mismo intrínsecamente. Necesita colaboración, necesita estar abierto para poder interactuar con otros actores. Y en Uruguay se da. Nosotros tenemos en Uruguay la ANI, por ejemplo, que nos permite plataformas y nos empuja, nos impulsa a tomar nuevos proyectos, nos desafía desde ese lugar. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Pasteur, tenemos la Facultad de Veterinaria, tenemos... tenemos el INIA, tenemos realmente plataformas muy importantes, sobre todo enfocadas en lo que es un poco lo que hace nuestra marca país como país ganadero, ¿no? Pero eso permite que haya un ida y vuelta entre profesionales, entre científicos, que haya una suerte de germinación de conocimiento, y ese conocimiento pues, claramente es una suerte de innovación incremental que se va dando continuamente. Eso por la proximidad, por la apertura. En Uruguay también se da mucho lo que es la humildad intelectual, o sea, tenemos ese juego que estamos abiertos a aprender en el camino, y creo que eso es un sello que nos caracteriza, es como un superpoder que tenemos de alguna manera a la hora de estar en la tabla de decisiones de si invertir o no en Uruguay, sobre todo en este rubro que es realmente muy complejo, ¿no? Porque realmente encontrar profesionales a la altura de estos desafíos es algo que en Uruguay hay, pero a veces terminamos exportando ese talento a otras partes del mundo. Y eso, bueno, es parte del sistema que estamos trabajando. Ya te voy a preguntar sobre eso, pero a propósito, me interesa eso que mencionaste, ¿no? Eso de la humildad intelectual, ¿no? Tú que viajas tanto, que conoces tanta gente, seguramente académicos, científicos, cómo funcionan diferentes empresas en el mundo, ¿cuesta eso? Yo te diría que es un sello que tenemos los uruguayos, o que particularmente los profesionales que están en esos sitios específicos de exposición, nos deja siempre en un muy lindo sitial a nivel mundial. Creo que es algo interesante. Un ejemplo, ¿no? Porque esto del centro me resulta curioso y me interesa, ¿no? Esta especie de tejido, ¿no? Que conforman empresa privada, pública, ¿no? Institutos. Allí, por ejemplo, no sé, vienen con propuestas del desarrollo de un producto o una vacuna y todos se ponen a trabajar en eso. ¿Cómo es la dinámica? ¿O hay algún ejemplo allí para quien no conoce, que sepa cómo trabajan estas estructuras, ¿no? Que son muy interesantes porque muchas veces hablamos de cuán distanciado está, por ejemplo, la academia de ciertos temas de discusión a nivel de privado y cuánto están los privados lejos de, ¿no? O sea, como que estos match son interesantes ejemplificar qué pasa. Es así. Uruguay y nosotros, por ejemplo, lo vivimos de esa manera. Un poco lo que te comentaba es una particularidad, no pasa en todas las partes del mundo. Sí es cierto que en la región hay mucha colaboración también con, por ejemplo, universidades en San Pablo, o trabajo con el INTA de Argentina, pero bueno, es algo que creo que es un poco una particularidad nuestra rioplatense y sudamericana, pero particularmente Uruguay tiene esa impronta de colaboración entre las instituciones público-privadas. Y un ejemplo allí de algo un desarrollo, algo que se pueda mencionar, ahora, investigación. Ahora en los últimos meses te diría que ha sido tema bastante conocido lo que tiene que ver con este desarrollo que se ha hablado de vacunas de garrapata. Hemos estado cerca de instituciones, laboratorios privados que se han acercado a instituciones estatales y que de forma mancomunada, con inversores también, empiezan a trabajar en estos grandes proyectos. No es el único caso, también hay proyectos donde está la gente de la ORT trabajando con algún laboratorio. Esta información que está al alcance, y lo interesante es que es tan transparente como que la gente lo puede ver, lo puede realmente percibir. En un país tan pequeño como el nuestro, que tengamos este tipo de desarrollos y al mismo tiempo estén corriendo dos proyectos sumamente importantes para la sanidad ganadera de la región, no solamente de Uruguay, son casos como muy, muy puntuales
Pero en Uruguay pasan, y eso es realmente muy atractivo. En estos momentos se está probando diferentes vacunas, ¿no? Con Se están probando, en este momento se están probando, sí, hay toda una corrida importante en relación a este tema de la garrapata, que es algo que claramente preocupa y hace muchos años, y bueno, es uno de los desafíos más grandes que tiene el productor y la industria cárnica en general, ¿no? Allí, Pablo, te pregunto antes de ir a la pausa, ¿no? Obviamente que el desarrollo de cualquier industria requiere talento especializado, y tú lo mencionabas. Allí algunas características de lo que hace a los profesionales que trabajan en esta industria. Y el año pasado, por ejemplo, Fernando Moreira, que es CEO, director de Eurofarma, comentaba, ¿no? Un poco la preocupación desde su ámbito, ¿no? En la industria farmacéutica, que se vinculan, la preocupación con lo que hace a la formación, ¿no? De profesionales aquí en Uruguay, del poco egreso, del poco atractivo, lo que tú mencionabas, ¿no? Que quizás los pocos que hay exportamos, ¿no? Entonces ahí ¿cómo se planta la industria en esa disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, yo necesito crecer, pero para esto necesito talento, ¿y qué voy a hacer? ¿No? A ver, es una súper buena pregunta. Siempre el capital humano en las empresas es la base, es realmente lo que hace la diferencia. Cuando hablamos de biotecnología, cuando hablamos de centros de innovación y desarrollo, cuando hablamos de procesos productivos tan complejos como la creación de un laboratorio de antígenos o bancos de células y demás, no son de las profesiones que uno encuentra con mayor frecuencia o que realmente haya un gran banco de profesionales a la espera de. Eso es cierto. Pero también es cierto que en los últimos años eso está cambiando. Hay grandes proyectos de inversión, hay grandes empresas en Uruguay que han puesto sus polos logísticos, sus polos de investigación. Pharma Humana también se ha acercado mucho a lo que es este negocio de la salud animal, y un poco bajo el paraguas que hablamos de un concepto de una sola salud. Entonces toda esta plataforma que hablamos hoy, más todas estas inversiones de grandes empresas, creo que estimulan, creo que hoy estamos mucho mejor que hace años atrás. Pero sí, siempre termina siendo un punto crítico encontrar la persona justa para la tarea justa cuando hablamos de procesos tan complejos. ¿Importamos talento también? Importamos talento y yo creo que exportamos más ¿sí? de los que importamos. Grandes profesionales de nuestro país hoy están trabajando en proyectos locales, en proyectos regionales, en proyectos globales, y nos pasa en la empresa. Tenemos compañeros que hoy están liderando grandes proyectos con base en Uruguay. Pero bueno, vos decías de viajar, sí, viajan a Japón y viajan a Australia y tienen su interacción con los centros de innovación y desarrollo de otras filiales de la compañía, y todo eso se da y se da mucho con talento de personas de acá en nuestro país, ¿no? Es sumamente atractivo y claramente nos enorgullece. Esta preocupación, ¿no? de quizás un poco de escasez de talento en Uruguay, que en ciertas áreas puntuales, ¿se da específicamente aquí o a nivel mundial, digamos? Porque capaz que hay otros países que promueven de alguna forma un poco más la ciencia. Bueno, a ver, Uruguay tiene el tema de la masa crítica, de cantidad de habitantes, básicamente por un tema de escala. Acá se siente más. El descalce puede estar cuando uno tiene un país plataforma fuerte para invertir, donde vienen grandes empresas con muy buenos proyectos, donde estas empresas son recibidas, como por ejemplo por la COMAP o por la ANI, por instituciones que facilitan y favorecen la inversión, pero después, bueno, uno se encuentra con el día a día y esa necesidad de tener ese talento local. Entonces, creo que por un tema de escala sí es más complejo. Me animaría a decirte que hay otras partes del mundo donde sí, hay más profesionales en cada una de estas áreas, pero aún dentro de la cantidad de profesionales que pueda haber, el talento uruguayo siempre se destaca. Por eso esto de que terminan participando de proyectos realmente muy relevantes para la sanidad global. Qué bueno, qué bueno. Pablo Macchi, vamos a ir a un próximo bloque de empresarios de acá, que es director general para Uruguay y Conosur de Virbac. Vamos a hablar un poquito de lo que hace a la economía de las mascotas, que ya un poco lo adelantábamos, ¿no? Y alguna mirada tuya a nivel de Uruguay. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.
GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Los atajos para invertir no existen. Pasá de ahorrista a inversor. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en conversación con Pablo Macchi, que es director general para Uruguay y el Cono Sur de Virbac. Una interesante charla hemos tenido en el primer bloque a propósito de lo que hace, ¿no?, la industria, el capital humano, la visión también hacia Uruguay como país para invertir, ¿no?, en ciertas áreas que tienen potencial. Vaya si es interesante, y lo adelantábamos, ¿no?, porque es muy interesante hablar del concepto de economía de las mascotas, ¿no? Que a nivel mundial, y obviamente que Uruguay no escapa de eso, es como un boom para lo que hace, ¿no?, a las empresas dedicadas a la salud animal o la salud veterinaria. Allí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, esto a título personal, yo creo que están pasando varias cosas en la sociedad en general a nivel mundial. Un poco hablamos recién, esto es un caso más para sociólogos. Creo que hay cambios muy importantes en la sociedad, los vemos, cambios en el formato de familia, cambios en el formato de vivienda, cambios en el manejo de los tiempos. Pasamos una pandemia hace no muchos años atrás que también nos marcó, y hubo un antes y un después. Y en todo este proceso aparecen las mascotas, que ya estaban, pero aparecen desde un lugar diferente. Aparecen como compañía, aparecen como integrantes de la familia, y también se marca muy claro estas generaciones que hay X o Z, un poco las puntas, y entender la necesidad que hay en el mundo de proximidad, de compañía y demás. La mascota ocupa claramente un rol en ese sentido. Hay una toma de conciencia muy importante también por parte de nosotros, los humanos, en términos de políticas sanitarias claras, de prevenir enfermedades zoonóticas. Eso también hace que haya una mayor conciencia colectiva de cómo tratar y cuidar a estas mascotas. Y no es menor, hoy muchas familias están eligiendo tener mascotas, y las tasas de natalidades pueden estar siendo afectadas también en gran medida por las tenencias responsables de estos animales. O sea que es un momento en el mundo donde, para ponerlo en números, el mercado global hace 10 años estaba evaluado en el entorno de los 100 billones de dólares, 100 mil millones de dólares. 10 años después tuvo un crecimiento de un 300%, hoy estamos hablando de 300 mil millones de dólares. Pero se calcula que para los próximos 10 años el mercado va a alcanzar una cifra en el orden de los 500 billones de dólares. O sea, claramente esto viene de alguna manera empujado y relacionado directamente a lo que es el consumo, el gasto y la responsabilidad que estamos teniendo respecto a las mascotas. Qué interesante allí, ¿no? Y en eso Uruguay como viene posicionado, ¿no? Porque bueno, también entiendo que también puede ser una plataforma para inversión puntual para este rubro específico, ¿no? Que de hecho ya se viene moviendo bastante. Sí,
Sí, Uruguay tiene una particularidad súper interesante que es, Uruguay es de los países que tiene mayor penetración de mascotas en hogares. Hoy casi 7 de cada 10 hogares tiene una mascota en Uruguay. Cuando uno lo compara con la región, los países que tienen más cercanía son en torno al 50-60%. Incluso estamos por encima de Europa y Estados Unidos. O sea que realmente Uruguay es un país que tiene una población de mascotas muy importante. Estamos en 1.8 millones de perros y el orden de 700.000 gatos. Y creciendo mucho más rápido los gatos, la población de gatos, que la de perros. Te comento esto porque eso hace un poco también a la hora de definir sobre la independencia que tenemos para con las mascotas también. Entonces, en definitiva, hay un ticket promedio más alto, hay una cadena de valor que crece, hay diferentes actores que empiezan a acercarse a esta demanda genuina que empieza a haber en función del rubro o de lo que son las mascotas. Y ahí tenés ejemplos claros como migraciones o aparición de nuevos actores en distribución, ¿no? Hace unos años era la clínica veterinaria con el veterinario, hoy tenés la clínica, tenés un modelo más pet shop, tenés tiendas de cercanía, proximidad, cadenas, tenés el mundo del e-commerce, la digitalización, la omnicanalidad. Entonces creo que esto ha sido una aceleración muy vertiginosa de los últimos 8 o 10 años, no en Uruguay, en el mundo entero, y ha desarrollado la economía muy fuerte. Al punto que hoy grandes inversiones, grupos inversores, empiezan a ver atractivo lo que es el rubro o el segmento vinculado a lo que son las mascotas por la economía que mueve a nivel mundial. Qué interesante, ¿no? Yo estoy dentro de los 7 de 10, ¿tú también? Yo también. En ¿Sí? casa tenemos dos perritos y 2 gatitos. Ay, bueno, yo tengo perrita y perrito, Maya y Nano. Les mando un beso porque los hago mirar el programa, imagínate. Bueno, qué interesante, ¿no? Allí, porque forma parte también de lo que hace al gasto de las familias, ¿no? Sí. Se vincula con la economía del hogar, Sí. ¿no? Allí está calculado más o menos cuánto de la economía del hogar se destina. Hay un ticket promedio estudiado. Para ponerlo en contexto, Estados Unidos es de los que tiene un ticket promedio más alto, está en el orden de los $1.200, $1.300 al año por mascota. Uruguay no es de los más bajos de la región, Uruguay está en el entorno de los $600, $700 y creciendo. Y algo interesante es que el 50% de esta cifra que te comentaba hoy es alimento. O sea, hoy estamos en una sociedad donde las mascotas perciben y reciben un alimento producido, balanceado. Y ahí es súper interesante porque dentro de esto lo que es alimentos y este gasto que hablábamos recién, el 10% son alimentos medicados, nutrición medicada. Entonces hay una suerte de, primero, no es un tema solo de simplicidad. Yo creo que hay un cambio importante en el encare que tenemos nosotros a la hora de ver estas mascotas. Ya vemos una mascota que queremos que tenga una mejor calidad de vida, vemos longevidad, vemos wellness, vemos lo que queremos ver para nuestros hijos, en definitiva. Entonces buscamos un buen profesional, buscamos un buen alimento. Yo siempre digo lo mismo a la hora de elegir un alimento, uno es que es premium, que es hiper premium, que es mega premium. Como le digo a mi amigo, ¿cuál es la diferencia? Lean etiquetas. Yo creo que un poco el desafío es empezar a leer las etiquetas, así como lo hacemos con nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de alimento queremos, cómo nos queremos nutrir? Y desde la nutrición, pasando por los cuidados de higiene bucal, ópticos y demás, hay toda una paleta de soluciones, más que nada en la prevención, ¿sí? Con el cuidado o la cura. Eso es un gran cambio también que hemos tenido en los últimos años. Nosotros estamos pensando en prevenir, alargar la calidad de vida de esas mascotas, porque al final del camino es emocional. Entonces, como nos pasa con un familiar, queremos que esté la mayor cantidad del tiempo y de la mejor manera posible. Qué interesante. Bueno, vamos a estar atentos, ¿no?, a todo lo que hace también la industria en general, ¿no?, de lo que es sanidad animal, la industria en sí como desarrollo de nuestro país. Y para ir finalizando, bueno, yo quisiera saber, ¿tú cómo ves hoy la posibilidad, es un desafío de que Uruguay crezca más, ¿no?, que aumente sus tasas de crecimiento, y allí hay varias aristas que tienen que jugar y ponerse en una bolsa al mismo tiempo, por así decirlo. En tu visión,
¿Cuál sería una posible medida o por dónde podría ser o visualizarse la posibilidad de crecer más? ¿Qué debería de hacer Uruguay? Obviamente que muchas son decisiones políticas, pero digo, ¿cómo tú ves esa posibilidad o esa necesidad de que Uruguay crezca y las posibilidades que tenemos? Como país productor, como país ganadero, como país de tecnología, como país que estamos desarrollando plataformas que permiten, como hablamos hoy, que el empresariado nos mire muy atractivamente y localmente, no necesariamente pensando en capitales de afuera del país, que bienvenidos son y necesarios también para desarrollar la economía. Uruguay tiene la plataforma. Esto que hablamos hoy de la importancia de la seguridad jurídica, mantener una regla clara de juego a largo plazo, esa confianza que se transmite, yo creo que es algo que el Uruguay tiene y es un patrimonio que tenemos que cuidar muchísimo. A veces cuando uno interactúa con gente del exterior, dicen, bueno, pero cambió el gobierno. Y no, pero entonces... Y ya es como parte del sello que tenemos, que la gente dice, bueno, pero en Uruguay cambia el gobierno, pero las cosas están estables. No hay grandes vaivenes, eso creo que es algo que es atractivo para la economía del país y para la inversión. Es importante lo que hablamos hoy, la retención de talentos, es importante generar espacios para poder desarrollar esos talentos, el capital humano es lo que mueve la industria y la economía. Es importante tener reglas claras, es importante que el país pueda manejar lo mejor que pueda lo que es la competitividad, y es importante también, que es algo que a veces lo tenemos como un gran desafío, que es el costo país. Uruguay es sabido que es un país de un costo elevado y eso muchas veces a las empresas está ese doble juego, ¿no? Yo invierto, desarrollo, está la plataforma, está la gente, están las conexiones, se da todo eso de una manera muy, muy orgánica, pero bueno, después la estructura es algo que Uruguay tiene que empezar a repensarse y a seguir trabajando, porque lo viene trabajando y lo viene trabajando hace muchos años, es qué soluciones podría encontrar a nivel macro para que luego que las empresas se instalen y empiecen a desarrollarse, ese costo país no sea un inconveniente para seguir quedándose en el país. Nosotros vimos este año que algunas empresas han levantado sus operaciones, hemos tenido al principio de año algunos inconvenientes, pero la realidad es que también han aparecido otras que han invertido fuertemente en lo que es la estructura económica del país. Entonces, creo que, en resumen, si se quiere, yo te diría que el costo país es una de las cosas que tenemos que trabajar y es algo que tiene que darnos el sueño realmente para poder ser competitivos a escalas globales, a escalas mundiales. Pablo Macchi, director general para Uruguay y el Cono Sur de Virbac. Muchas gracias por venir, por hacerte el tiempo. Sé que cancelaste un viaje para venir a la entrevista, así que muchas gracias por venir a compartir tus experiencias, tu sapiencia y por compartirnos y regalarnos este tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vos por la oportunidad y bueno, quedamos a la orden y estamos acá. Ni te digo los productos que usa Nano y Maya, no, ni te digo de qué marca son. Bueno. Te los voy a recomendar, a ver si te sirven. Nos vemos. Bueno, muy amable, gracias. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro.